Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Gracias, muchas gracias. Le damos la bienvenida a este fabuloso programa de iCaps Franja Ocular, con un programa muy intenso y novedoso en el manejo de problemas corneales, a los cuales le vamos a dedicar los próximos 2 meses. Ya hemos tenido la experiencia con el doctor Miguel Ángel López, quien dirige nuestro departamento de córnea y cirugía refractiva en el Hospital Dr. Elías Santana. Y también hemos tenido la experiencia de compartir con ustedes los conocimientos de nuestros residentes. Hoy, el doctor Cristian de los Santos nos va a tratar el tema de la queratitis por acanthamoeba. Para los que no lo saben, el doctor López probablemente fue el primer cirujano en usar la membrana amniótica junto conmigo allá para el año 1991, cuando descubrimos que existía un tejido, una membrana que podía utilizarse en la reconstrucción del segmento anterior. Tema que fue llevado a la Academia Americana de Oftalmología, que le ameritó el premio como residente del año al doctor López en aquella ocasión, y que claro, la historia ya es harta conocida de lo que ha sido la membrana amniótica en el mundo entero. Entonces, sin más, quisiera invitarles y darles las gracias por asistir a este encuentro que sabemos, y ustedes también saben, que lo que interesa, lo que más importa es que se actualice, que se mantenga informado y que esté al filo de lo que es la ciencia de la oftalmología y que lleven estos conocimientos a sus pacientes. Con ustedes, el doctor López. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Muchas gracias, doctor Juan Valle, por su presentación. Para mí es de nuevo un placer compartir de nuevo en esta sección que usted dirige y está completamente entusiasmado junto con nosotros para llevar la enseñanza a toda la población latinoamericana y también a todos los médicos, estudiantes y residentes y médicos activos en la parte de la oftalmología. Pues hoy vamos a hablar del manejo en la quemadura química. No tenemos ningún conflicto de interés en esta presentación. Y para comenzar, la quemadura química, como todos sabemos, es una emergencia ocular. El manejo inicial está basado en 5 pasos que iremos describiendo en este momento. Primero, el primer paso es remover el agente causal. Segundo, promover la cicatrización de la superficie ocular. Tercer paso es eliminar la inflamación. Cuarto paso, prevenir la infección. Y el quinto, control de la presión intraocular. Vamos a describir cómo removemos el agente causal, pues se debe hacer una irrigación copiosa con solución estéril balanceada o solución salina o rin lactato. Se puede utilizar este lente, que es el lente de Morgan, el cual no aparece en todas las emergencias, pero es muy interesante porque se coloca la solución salina directamente al lente y entonces ahí comienza a irrigar todo el área de la córnea que está afectada. Se debe de irrigar aproximadamente 1 a 2 litros. Se debe de medir el pH cada vez que se está irrigando, cada 15 o 20 minutos, y dejar de irrigar cuando el pH por lo menos esté dentro de 7.0 a 7.2. Luego se debe de debridar con un hisopo todo el material necrótico que está en los fornis y limpiar bien estos fornices, y posteriormente pasamos entonces a hacer una evaluación en la lámpara de hendidura. El segundo paso consiste entonces en tratar de promover la cicatrización de la superficie ocular. Sabemos que los pacientes con quemadura química tienen deficiencia por la sustancia de las células linfales y eso va a retardar o retrasar lo que se llama la epitelización, y por tanto entonces tenemos que iniciar inmediatamente con lubricantes, que en este caso son contenido de hialuronato de sodio y sulfato de condroitín para estimular la cicatrización. Podemos utilizar, dependiendo de la severidad, suerautólogo o plasma rico en plaquetas, que nos ayuda también a mejorar esa epitelización. Así tenemos que aumentar grandes dosis de vitamina C o ácido ascórbico, la cual se debe utilizar 1 gramo por lo menos 3 o 2 veces al día. También se debe utilizar cicloplégicos para evitar el dolor en estos casos. Otra sustancia que nos ayuda bastante es la tetraciclina o doxiciclina. El lente de contacto es ideal para aquellos pacientes que tengan una afección, un defecto epitelial persistente o inmediatamente en la etapa inicial.
Y ya la membrana amniótica, cuando veamos que realmente no está funcionando, y también vamos a hablar de ella más adelante, como mencionó el doctor Valle al principio, que es un experto realmente en la membrana amniótica y fue de los propulsores para que esta sustancia también tenga tanto uso actualmente en la actualidad, luego de hacer la presentación en el Bascomparme, y que también la usamos bastante en nuestro centro. El tercer paso consiste en eliminar la inflamación, y para eso debemos utilizar esteroides tópicos, básicamente la prednisolona, acetato al 1%, se debe utilizar cada 2 horas. Se puede usar el difluprednato, pero hay que tener un poquito de control con él, porque sabemos que los pacientes con quemadura química usualmente afectan las células ganglionares, te produce aumento de la presión intraocular. Nos ayuda a controlar la presión o la inflamación, pero hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero utilizar el acetato de prednisolona, aunque lo mencionemos acá. Luego ya cuando pasemos a la segunda semana del manejo con prednisolona, podemos cambiar a la medroxyprogesterona, porque esta nos ayuda a controlar también la inflamación y no nos afecta la epitelización o cicatrización de ese epitelio que debemos de restaurar. Es muy importante los esteroides sistémicos, en este caso utilizamos prednisona de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso, y también se puede utilizar la desametaxona. Es importante señalar que todo esto va a depender de la severidad de la quemadura química que tengamos enfrente. Si es una quemadura a grado 1, grado 2, muy probablemente no tengamos que ser tan agresivos, pero si es de 3 a 4, debemos de ser bien agresivos para controlar esa inflamación. El paso 4 significa control de la infección, y aquí nos preferimos utilizar la mosifloxacina, que se usa sin preservativos, y la podemos colocar así 4 veces al día o 3 veces al día o cada 2 horas, dependiendo de cómo veamos el proceso de si hay infección o no hay infección. Si hay infección, entonces ya podemos utilizar otros medicamentos combinados, que son las gotas fortificadas, y pueden ser vancomicina o puede ser kanamicina, dependiendo del germen, luego de hacer las tinciones, que también hablaremos más adelante en otro momento cuando sea necesario, para que hablemos ya de infección bacteriana. Es también súper importante, como le mencionaba, en los pacientes con quemadura química, el control de la presión intraocular, y para eso podemos iniciar con el timolol, que es una sustancia que no afecta tanto a la superficie ocular, se debe usar 2 veces al día, y la acetazolamida oral. Ya los otros medicamentos se pueden utilizar, pero preferiblemente es mejor no utilizar tantos antiglaucomatosos a nivel ocular, para que no nos afecte tanto la superficie ocular y nos ayude a la epitelización, que es lo que andamos buscando en pacientes con quemaduras químicas. Ya cuando controlamos la inflamación y todo el proceso de esa afección que tiene la córnea y no mejora, entonces ya tenemos que utilizar un tratamiento ya quirúrgico, que lo hacemos a corto o largo plazo. Por ejemplo, la membrana amniótica debemos utilizarla cuando el defecto es persistente y no mejora en la etapa inicial, porque la respuesta es mucho mejor. Ya cuando vemos que a pesar de eso no está funcionando, podemos hacer combinaciones y usar injertos de células limbares. En caso de que el otro solamente esté afectado un ojo, podemos utilizar autoinjertos. Y si el paciente está afectado bilateralmente, podemos utilizar entonces de un familiar, o también se puede hacer de un trasplante cadavérico. Se puede utilizar células limbales que la cultivamos, o se puede utilizar una técnica muy novedosa que veremos más adelante, que es la técnica de SLEP. Y en caso ya sabemos que el trasplante de córnea, la probabilidad de que ese tejido prenda es muy baja, más o menos casi un 50%, y muy probablemente se rechaza la córnea. Por eso entonces preferimos utilizar la córnea artificial, en este caso la queratoprótesis de Boston. Este es un caso clínico que nos llega inmediatamente a la consulta, a la emergencia, con 24 años, tiene historia de sustancia cáustica 4 horas antes. Entonces nos preguntamos qué hacemos. Primero, como dijimos, identificar el agente que fue con la medición del pH, y después la irrigación con solución salina. Como podemos apreciar al llegar al paciente, se ve esta zona donde está un poco blanquecina, bien afectada, y aquí ya el epitelio, como se pudo haber endurecido por la misma sustancia cáustica. Entonces, en este caso, debridamos ese epitelio, como podemos apreciar aquí, y entonces colocamos lente de contacto y vemos al paciente al día siguiente.
con todas las gotas que mencionamos. El paciente seguía empeorando. Vemos que presenta aquí una isquemia linval, aquí se vemos con la adición de fluoroceína, aquí vemos cómo se fue necrotizando parte de ese tejido y podemos ver que además de eso sigue después que pasaron casi 6 semanas, vemos cómo esa conjuntiva comienza a engrosarse. Aquí es cuando nos detenemos y decimos no, ya la parte médica no va a funcionar acá, entonces tenemos que hacer otro procedimiento porque vemos que hay un daño completo de las células de memoria o las células limbares. Entonces aquí el mismo ojo vemos que el paciente tenía la afección abajo y arriba las células limbares estaban completamente sanas. Entonces en este caso tomamos el injerto de la parte superior y lo colocamos en la parte inferior. Y aquí vemos cómo hay un restablecimiento ya casi 6 semanas después del procedimiento, ya se le retiraron las suturas y vemos una superficie completamente estable y lo más importante es cómo se evidencia un control completo de la inflamación. Entonces, el trasplante superficial que hablamos, que es para la parte de la célula de memoria, que se puede utilizar el autoinjerto, se hace el autoinjerto cuando lo relacionamos con familiares, que puede ser donante de un familiar, y en este caso lo único que le hacemos es tipificación sanguínea, o se puede utilizar también el autoinjerto queratolimbar donante de cadáveres, y ya lo mencionamos también la parte de cuando se hace el cultivo de células y todo eso, que también forma parte interesante. Otra cosa que se puede hacer también en algunos casos cuando son muy severos es utilizar mucosa oral, que también tiene buena aceptación en los pacientes que no tienen donante ni nada de ningún familiar para darle su córnea o no conseguimos células limbares de algún cadáver, entonces es muy importante utilizar la mucosa oral. Este fue un estudio que realizamos hace tiempo con los doctores Claudia Rodríguez, Luis Cedeño y Johan Fernández, más o menos por la época del 2001, donde recopilamos todos los casos de injerto de células limbares en quemadura química unilateral, ya que en esa época teníamos bastante casos en nuestro hospital y por eso entonces realizamos este estudio y aquí podemos ver nuestros resultados postquirúrgicos. Casi el 20% o casi el 70% consiguieron, el 80% consiguieron por lo menos tener una mejoría de la agudeza visual, el otro porcentaje ya necesitaron otro procedimiento quirúrgico. Y aquí podemos ver este procedimiento de este paciente que tenía también de un donante consanguíneo, o sea, de un familiar, donde aquí vemos cómo hacemos un marcaje de todo el área del limbo, y entonces disecamos toda la conjuntiva, separamos también la tenon y ya el otro ojo, entonces vemos cómo seguimos disecando todo ese tejido y ya colocamos entonces el injerto que obtuvimos de su familiar con muy buenos resultados. Actualmente hay una nueva técnica que es la de trasplante epitelial limbal simple, que fue en el 2010 fue que se propuso y vemos acá como el doctor Sanwan hizo esta descripción donde tomó un pedazo mucho más pequeño del limbo y entonces colocó membrana amniótica y luego colocó los pedacitos de las células limbares y vemos cómo fue progresando y mejorando la superficie ocular. Esto es mucho mejor y con una superficie realmente estable. Está muy de moda y es algo que nosotros entonces vimos y lo reproducimos aquí en nuestro centro también, donde este paciente con quemadura química bilateral, unilateral también, entonces hicimos lo mismo con la membrana amniótica y este trabajo lo hicimos con la doctora Larisa Morel, donde finalmente después de la segunda semana y ya finalmente al mes podemos ver los cambios consiguiendo una agudeza visual aproximadamente de 20/70. La membrana amniótica sigue siendo algo también súper interesante para utilizar en pacientes con quemadura química porque preserva la parte de las células caliciformes, suprime el infiltrado inflamatorio inmune, también atenúa la fibrosis intersticial y es supresor del proceso inflamatorio. Y ahora sabemos que tiene la pentanina o el pentanina 3, después de haber hecho muchos estudios, que todo esto
nos comprueba la funcionalidad de la membrana amniótica y básicamente en la quemadura química es un buen aliado que tenemos para poder mejorar esa superficie ocular. Estas son realmente las propiedades de la membrana amniótica porque es anticatrizante, antiinflamatorio, antiangiogénico y es regenerativo y como mencionamos que tiene el complejo de pentanina 3 que promueve la regeneración tisular. La membrana amniótica se pueden utilizar una o dos capas dependiendo de lo que tenemos. Ya vimos que se usa también en el SLEP. Podemos utilizarlo con pegamento tisular o sutura de nylon. También tenemos la proquera, que es otro dispositivo que se puede utilizar para aquellos pacientes que tengan defecto epitelar persistente. Y aquí podemos apreciar uno de nuestros pacientes con quemadura química bilateral, donde le colocamos entonces la membrana amniótica con muy buenos resultados. El epitelio puede ser colocado realmente con el epitelio hacia arriba, pero también sabemos que cuando se coloca hacia abajo la efectividad casi más o menos es igual. Este es un paciente que llegó también a nuestro centro de otro lugar donde lo habían tratado con quemadura bilateral grado 4, 2 meses de evolución, tenía agudeza visual de movimiento de mano en ambos ojos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el manejo? Pues el manejo ya sabemos que tiene defecto epitelar persistente en ambos ojos, tiene una reacción inflamatoria bastante severa de la cámara anterior, porque son de las cosas que producen esa sustancia básicamente como el amoníaco y una combinación, aquí le llaman el ácido del diablo, que realmente destruye toda la parte del segmento anterior y ahí lo vemos con la inflamación que produce, vemos cómo siguió progresando en vez de mejorar todo ese segmento anterior. Entonces, en este caso, utilizamos esteroides sistémicos y colocamos ya membrana amniótica y vemos cómo va mejorando esa superficie ocular. Y finalmente, ya en este momento, con 6 semanas, vemos una superficie ocular diferente, con una presenta panus, pero solamente se observa el leucoma y hay un control bastante importante de la inflamación ocular. Y ya finalmente, luego de 2 meses, entonces ya tenemos un paciente que podemos pensar en hacer cualquier procedimiento. Siempre que vamos a hacer un procedimiento para rehabilitación visual, es bueno esperar por lo menos 4 a 6 meses para evitar que esa córnea esté muy friable y vayamos a tener entonces lisis corneal que puede pasar en el postoperatorio. Es por eso que no hacemos ni trasplante ni córnea artificial en pacientes en etapa aguda. Hay que esperar que ese ojo se estabilice y esa sustancia deje de hacer tanto daño a la córnea como hace los ácidos y los álcalis, que son mucho más poderosos para afectar la superficie ocular. Entonces ya cuando pasa ese tiempo, pues hay muchas alternativas que se pueden utilizar para mejorar la rehabilitación visual. Puede ser la queratoprótesis de Boston, también está la odontoqueratoprótesis, está el Keraclear, el Alfacor, pero nosotros tenemos mucho más experiencia con la queratoprótesis de Boston, donde nos ha ido bastante bien con eso, porque las indicaciones para el pronóstico para la queratoprótesis va a depender de cómo se vea. Sabemos que el mejor son los trasplantes que son fallidos y en la parte intermedia están las quemaduras químicas y ya donde hay pobres resultados en pacientes con pemphigoide ocular o con Steven Johnson y uveitis crónica. Este fue un caso que realizamos en el 2001. Esta era la técnica que utilizábamos en ese tiempo, donde le colocamos siempre una membrana a un paciente con quemadura química, donde vemos aquí ya colocando el implante de la válvula. Se coloca, se lleva lo más posterior el tubo y se hace siempre en este caso, con anestesia general. Como pueden ver, en aquella época la queratoprótesis teníamos que hacer la preparación central, entonces cortábamos y como era un botón completamente total, se colocaba entonces la prótesis y se anudaba en ese caso. Y luego entonces pasábamos a trabajar ya en la córnea del paciente, donde hacíamos una preparación de aproximadamente 8.5 milímetros y comenzábamos entonces con la tijera de córnea a cortar toda esa córnea afectada. Usualmente en estos casos, cuando terminaba, para evitar la extrusión, porque era frecuente que pasaba, y fue uno de los desarrollos que ha tenido la queratoprótesis en los últimos años, es que colocábamos un recubrimiento conjuntival para evitar realmente
extrusión de la prótesis. Ya finalmente siempre esos pacientes se retira completamente el cristalino, y luego que se retira el cristalino, entonces sabemos que la prótesis tiene su óptica, y aquí vemos ya finalmente dando la sutura, en este caso, que finalmente conseguimos una visión bastante buena en su caso, de aproximadamente 20/30. Él se pasó casi como 8 o 9 años con su buena visión, pero tuvo un accidente en uno de esos ah, tormentas tropicales que hay, y perdió su visión. Aquí ya se coloca, en este caso todavía colocamos o iniciamos la colocación del lente de contacto, pero anteriormente usábamos lo que era el recubrimiento de conjuntiva. Ahora ya actualmente ya el procedimiento es un poco diferente a ese, porque tenemos que ensamblar la prótesis donde tiene la óptica, el plato anterior y el plato posterior, que usualmente puede ser de polimetil metacrilato o titanio, que es el cual preferimos. Ahora también tenemos la queratoprótesis Lucía, que tiene agujeros diferentes, que también la hemos usado. No vamos a presentarla en el día de hoy, pero en otro momento tendremos la oportunidad de verlo. Aquí vemos cómo esa córnea se hace una trepanación de 3 milímetros y se implanta en el plato anterior. Luego colocamos viscoelástico, y luego de que colocamos el viscoelástico, entonces colocamos el plato posterior, que en este caso, como le mencionaba, es de polimetil metacrilato. Y aquí ya procedemos entonces a trepanar o a fijar con un anillo de titanio, básicamente, esta prótesis, para que se quede completamente fija y no haya tampoco inestabilidad de esa córnea artificial. Aquí ya colocamos entonces eh, la prótesis, y vemos con una trepanación también de 8.5 milímetros en un paciente con quemadura química. También hacemos el mismo procedimiento, colocamos entonces, igual que un trasplante de córnea, entramos a cámara anterior y luego colocamos viscoelástico, y usualmente la mayoría de los pacientes con quemadura química tienen también afección del lente, y en algunos casos puede estar normal, pero también puede presentar cataratas, como vamos a ver en este caso, que era una catarata ya intumescente, y ya sabemos que eso va a producir un aumento también de la presión. Y el problema de la presión, por eso siempre en los pacientes con quemadura química recomendamos utilizar un implante valvular para tratar de controlar esa inflamación. Aquí vemos que el paciente sí tenía una catarata ya madura, y entonces tratamos de hacer una extracción. Siempre comenzamos con una aguja de insulina, y sabemos que la presión puede ocasionar también que haya una salida rápida de ese núcleo, pero lo que tenemos que estar siempre preparados con nuestro vitrector por si acaso hay una pérdida de la cápsula, una rotura de la cápsula posterior. Siempre nos preparamos para eso, y siempre tratamos de ver que no se rompa la cápsula, porque me gusta mejor no romper la cápsula. Mucha gente prefiere hacer vitrectomía anterior. A nosotros nos gusta realmente dejar la cápsula intacta, y hemos tenido buenos resultados. Sí, tratamos de retirar lo más que podamos todos los restos de corteza para mantener completamente tranquila esa cámara anterior. Aquí vemos ya cómo se coloca la prótesis con el polimetil, este caso que era el plato posterior de polimetil metacrilato. Bueno, y ahí ya entonces finaliza la cirugía, y podemos ver que también son pacientes que hay que darle mucha educación y control para poder mantener a largo plazo su visión. Entonces nosotros realizamos, aquí vemos una de las complicaciones que se pueden presentar, que es la lisis corneal, y en un paciente con quemadura química luego de haberle colocado su queratoprótesis. Por eso el manejo debe ser con mucha educación y visita frecuente para detectar cualquier cambio que se producen, y se puede manejar y evitar que haga una extrusión en la córnea. A veces se pierde el lente de contacto, y esa es otra complicación. Nosotros con el doctor Salvador y el doctor Dolman hicimos nuestros resultados anatómicos y visuales de la queratoprótesis de Boston tipo 1, donde pudimos apreciar realmente que a los 5 años los pacientes mantenían un control con una agudeza visual estable, y este trabajo fue publicado en la revista de córnea en el año 2013-2014, y podemos entonces finalmente concluir con todo lo que sabemos de la quemadura química, que el manejo de la superficie ocular en etapa temprana con tratamiento médico y membrana amniótica
controla realmente la superficie ocular en esos estadios que son severos, como la quemadura química grado 3 o grado 4. Es necesario siempre mejorar la superficie ocular con injertos de células limbales cuando sea necesario, que puede ser total, o podemos utilizar entonces el SLEP, donde vemos también que se consiguen unos resultados realmente espectaculares. La recuperación visual se consigue realmente con una córnea artificial. El trasplante de córnea, el pronóstico es bastante malo, tiene que andar por debajo del 0 al 50% y usualmente a largo plazo hacen un rechazo corneal y son trasplantes de alto riesgo que tienen que estar utilizando inmunosupresores si decidimos realmente usarla. Pero el enemigo número uno de los pacientes que se realiza trasplante o por quemadura química con queratoprótesis es la presión intraocular. Por eso, en todo el proceso de recuperación y posteriormente a la rehabilitación visual, debemos continuar el tratamiento con antiglaucomatosos. Yo siempre agradezco al doctor Klaus Dolman por todo el apoyo que nos dio durante estaba en el hospital, en el Mount Sinai, y también al doctor Juan Valle por la parte que nos ofreció como residente aquí en el hospital y luego como jefe del servicio del departamento de córnea. O sea que siempre estamos sumamente, eternamente agradecidos por todo el apoyo. Y el doctor Dolman ya tiene 98 años, o sea que una leyenda en la oftalmología, y para mí ha sido un honor compartir y estar siempre pendiente de todo el desarrollo que él ha hecho durante los últimos casi 40 años de estudio de la queratoprótesis. Así que muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y eso es todo. Magnífico, doctor López. No se me baje de allí. Resulta que viendo las imágenes del doctor Dolman, que lo tuvimos aquí en República Dominicana, y es una persona que es tan meritoria que influye quizás en más jefes de departamentos de córnea en el mundo entero que ninguna otra persona. Y que todavía el otro día, pasados los 90 años, seguía operando. Y operaba los domingos, que es algo poco conocido. Pero, doctor López, una pregunta que yo sé que es dirigida para ilustrar a los residentes. El doctor Kenyon, que usted conoció cuando estuvo en Boston, hablaba de las células limbales y la polaridad y el tema del efecto de semáforo que tenían para evitar que la conjuntiva se subiera a la córnea. ¿Nos puede explicar en qué consistía y en qué consistió ese descubrimiento de Kenyon y cómo lo utilizan ustedes en muchas de las patologías del segmento anterior? Sí, en el año 1986, el doctor Kenneth Kenyon, junto con el doctor Michael Warner y también Jefferson, en esa época que estaba como fellow con él, pues descubren la parte de la mejoría de la superficie ocular y tiene la teoría de la X y Z, donde señala que realmente la repoblación de las células las células cilíndricas del epitelio que están en la parte inferior, pues se van transformando hasta llegar a ser células planas, pero sabemos, y eso es lo que él descubre, que no solamente es eso, sino que hay un movimiento centrípeto, o sea, de afuera hacia adentro, donde hay un defecto, hay un estímulo de las células limbares. Por eso cuando uno tiene una superficie de memoria, las células de memoria, las células limbares están completamente estables, eso permite que esas células inmediatamente se produzca el defecto, le mandan una señal y comienzan a hacer ese movimiento de células hacia el centro para repoblar ese epitelio dañado. Realmente fue un buen descubrimiento porque él también utilizó lo del injerto de conjuntiva. Ya Richard Toff en el año 76 lo había publicado, pero él lo populariza, igual que Barraquer también había hablado de esa teoría, lo cual también es muy importante para restablecer y mejorar la recuperación de la superficie ocular en esos pacientes con afección del área limbal. Yo recuerdo cuando hicieron la investigación con Borja del resumen de los casos que había tenido usted en el Hospital Dr. Elías Santana, se había hecho una publicación de todos los casos de queratoprótesis en el mundo entero y resulta que tú tenías la mitad. Y fue lo que condujo. Finalmente, ¿cuántos casos publicaron ustedes en aquella ocasión con el K-Pro? Bueno, en esa parte, como fue quemadura química, fueron como los que realmente se podían incluir.
porque muchos pacientes no se perdían y eso fueron alrededor de 40 o 50 pacientes. Pero en todo el total de casos que tenemos, realmente lo que sí sabemos que tenemos muchos casos más en Latinoamérica, pero a nivel mundial ya sabemos que hay bastante implante de queratoprótesis, o sea que sí, para nosotros es de mucha importancia saber que tenemos buena experiencia en el uso de la queratoprótesis y ido de la mano del doctor Dolman en todos esos avances con el uso de doxiciclina en gota, con el uso ahora de los nuevos agujeros y todos los cambios que le ha hecho a esa queratoprótesis. Para mí ha sido un privilegio poder tener la oportunidad directamente de él de aprender todos esos detalles, que a pesar de todo todavía sigue investigando y él todos los miércoles, 1 o 2 veces a la semana hace conferencia de Zoom de su casa al hospital Maza de Hierro, o sea que todavía él se mantiene en actividad. Y ya el sábado pasado hubo un reconocimiento de la vida de él que está también publicada en YouTube, que sería muy interesante que usted la vea porque el doctor Eduardo Alfonso lo entrevista y José de la Cruz, que hace un buen aporte a su vida. Qué belleza. Doctor López, gracias. Ha sido magistral su presentación, se lo agradecemos del alma y yo sé que muchas personas se van a beneficiar de lo que ha compartido hoy. Gracias. Para mí es un honor la oportunidad que siempre usted me ha brindado y realmente no puedo explicar con palabras el agradecimiento y gracias a ustedes y también a usted por ser siempre el motor para nosotros seguir investigando, seguir estudiando y tratando de transmitir los consejos y los conocimientos a nuestros residentes. Gracias por su aporte. Gracias. Foro de residentes en ICAPS, franja ocular. Muy buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida al segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer y felicitar al doctor Miguel Ángel López por su magistral presentación. Gracias, doctor, por su gran aporte, por su gran disposición para enseñar y enriquecer a todos los que estamos alrededor y a los que están a distancia. Con nosotros tenemos al doctor Cristian de los Santos, residente de tercer año de nuestro hospital, ya casi de término, quien siempre está a disposición de los demás compañeros y de sus pacientes, y hoy nos hablará sobre queratitis por acantamoeba. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación y la gran oportunidad que me proveen el Grupo Franja, el doctor Valle y todo el equipo. Muchas gracias a todos por la presentación y la gran oportunidad de permitirme presentar este grandioso tema de queratitis parasitaria por acantamoeba, gracias al Grupo Franja Ocular y al doctor Valle. Desde su primera descripción en el año 1973, la queratitis por acantamoeba se ha reconocido como una infección sumamente rara y que presenta ciertos brotes episódicos, reportando una incidencia mucho mayor en usuarios de lentes de contacto por número de habitantes, puestos que estos son el grupo de mayor riesgo. Un análisis en Estados Unidos ha demostrado una incidencia de hasta 1.49 a 2.01 casos por millón de usuarios de lente de contacto por año, representando así un 1% de todos los pacientes con queratitis infecciosa, sin importar la etiología. Como ya mencioné, el uso de lente de contacto es el factor de riesgo primario más común para el desarrollo de esta patología, en un 90% de los casos. Sin embargo, se han descrito otros factores de riesgo, como el trauma, el nado en piscinas, la incorrecta desinfección, también se han asociado. Otros han sugerido la contaminación del agua doméstica, reportando así también un mayor riesgo y mayores casos en aquellas poblaciones que han tenido inundaciones severas. Las acantamoebas son protozoos de vida libre comúnmente encontradas en el suelo y el agua. Existen en dos formas. Una es el trofozoito, que es la forma activa del parásito y la más vulnerable. Y cuando ésta se encuentra en peligro, de una forma audaz, se enquista en su segunda forma, que es el quiste de doble pared. Y que ese es el que es extremadamente resistente tanto a la temperatura extrema, toxinas, irradiación, antibióticos e incluso el cloro en altas concentraciones. De allí los factores de riesgo que mencioné.
La Acanthamoeba castellani es la especie más comúnmente asociada. Otras descritas son la polifaga, acheti, entre otras. En el diagrama de la derecha se muestra un resumen cómo es que ocurre la progresión de la enfermedad. Lo primero es que hay una adherencia a las células epiteliales por la expresión de manosa que se une a las glicoproteínas. Luego, la Acanthamoeba expresa proteasas que van destruyendo el epitelio corneal. Esta se denomina MIP133. Luego va destruyendo las fibras de colágeno en el estroma, promoviendo así la ulceración y penetración a capas más profundas, afectando así los nervios corneales, denotándose de forma clínica como la neuritis radial, pero sin penetrar a la décima. Clínicamente, muchos creen que la presentación característica es el anillo o el infiltrado en anillo. Sin embargo, no es así en orden de frecuencia. Lo más común es que ocurra una epitelitis. La queratitis por Acanthamoeba se reconoce en la gran mayoría de los casos al sospecharla. De allí la importancia de reconocer estos patrones clínicos, dado que los métodos diagnósticos que ya veremos a continuación suelen resultar negativos. En menor proporción puede ser bilateral, esto es un 7 a 11% de los casos, y el espectro de los síntomas y signos incluye una enfermedad que va desde una presentación indolora a una muy dolorosa. Algo que nos hace sospecharlo es un paciente que ha tenido múltiples referimientos a oftalmólogos, que siempre los métodos de tinción y cultivo salen negativos y que además ha presentado una supuesta resistencia a los antimicrobianos de uso común y que también ha exacerbado con el uso de corticosteroides. La presentación inicial es entonces asintomática, que el paciente tiene una sensación de cuerpo extraño. Esta es la forma epitelial denominada epitelitis. Es la forma clásica y el paciente refiere un dolor muy ligero, a diferencia de la forma estromal, que es un dolor bien exquisito, dado que ya se están invadiendo los nervios corneales y se presenta la neuritis típica. La epitelitis entonces representa la lesión infecciosa inicial y no es el infiltrado en anillo como muchos piensan. Suele ser microquística, va respetando el área paralimbal y se puede ver como una supuesta epiteliopatía puntata difusa, lo que muchos la llegan a confundir como ojo seco o una simple toxicidad asociada al lente de contacto. Se puede asociar a pseudodendritas y la disminución a la sensibilidad de forma paradójica en este estadio, lo cual hace pensar que el paciente tiene una queratitis herpética epitelial y el paciente puede ser sometido a tratamiento antiviral. Sin embargo, para recordar, hay múltiples lesiones pseudodendritiformes, no solamente ocasionadas con las dendritas típicas de las variantes o familia del herpes. Dentro de ellas podemos mencionar el adenovirus, la regeneración epitelial en pacientes con una queratopatía neurotrófica por diabetes mellitus, el uso de lente de contacto suave debido a la solución de timerosal, el uso de incluso de antiglaucomatosos tópicos como los beta bloqueadores, en este caso específico la queratitis epitelial por Acanthamoeba, entre otras formas. Las características clínicas entonces que nos ayudan o nos sugieren el diagnóstico de Acanthamoeba en lugar de una epitelitis o afectación epitelial por herpes simple, el virus del herpes simple, es que la Acanthamoeba, las lesiones tienen un patrón no contiguo, a diferencia de la queratitis por herpes simple. Además, la desproporción que hay en el dolor ocular. Recordemos que a la afectación trigeminal del herpes simple, el paciente va a tener muy leve dolor ocular en comparación o proporción a su afectación infecciosa. En tercer lugar está la presencia de los factores de riesgos epidemiológicos que acabamos de mencionar, como el usuario de lentes de contacto o la exposición a agua contaminada.
Y en cuarto es la falla de respuesta a la terapia antiviral inicial. Esta forma de presentación de epitelitis puede mantenerse restringida a esta manera por un tiempo indefinido y se ha descrito que un simple debridamiento del epitelio ha reportado ser curativo. Luego pasamos entonces a la invasión estromal, con infiltración localizada que puede estar asociada o no al defecto epitelial. Y característicamente involucra el tercio anterior, aunque va profundizándose a medida que va pasando el tiempo. Los síntomas y signos son más característicos, como ya mencionamos, el infiltrado en anillo y la queratoneuritis radial, que es la que representa esa migración de la acantamoeba por los nervios corneales en el estroma profundo. Puede empezar central o paracentral y luego se extiende hacia el limbo. Es esto lo que duele. Y aunque es casi patognomónico de la enfermedad, también se ha descrito la queratoneuritis en afectación por pseudomonas. De manera que no podemos decir que es simplemente característico de ella. Dado que hay múltiples patologías que nos remedan, nos hacen pensar en una u otra afectación por la presencia de los nervios corneales prominentes. Esta es una mnemotecnia que encontré en una página muy útil que suscita o recita Man Annoyed Girl. La M de neoplasia endocrina múltiple, la perineuritis por acantamoeba, neurofibromatosis tipo 1, queratocono y de forma bien frecuente también el glaucoma congénito, la lepra y ya otras que son menos frecuentes como la disautonomía por Riley, entre otras. Otras formas de presentación, aparte de estas que acabo de mencionar, son extracorneales como la limbitis, la escleritis, la uveitis anterior, el edema de párpado y la dacryoadenitis. Es importante destacar que un gran número de estos pacientes pueden tener una coinfección bacteriana y se ha demostrado que este patógeno coinfeccioso aumenta aún más la virulencia del parásito, concluyendo en una enfermedad más agresiva. Para el diagnóstico definitivo, el cultivo y el aislamiento del germen es lo que necesitamos. Lamentablemente, la tasa de positividad es muy poca y es variable. Se reporta desde un 0 hasta un 53%. Así que la mayoría de los diagnósticos se hacen por sospecha clínica. El mejor de los métodos para el cultivo es proveer un medio rico en bacterias como la Escherichia coli o el Enterobacter aerogenes en un agar sin nutrientes, revelando lo que ven en la imagen arriba a su derecha, los llamados snail tracks. Básicamente, vemos en un extremo el trofozoito que va moviéndose en la placa del cultivo y va dejando esos tracks que no logran ver en el otro extremo. Se pueden hacer también tinciones y se mencionan el KOH, Giemsa, el ácido periódico de Schiff, Gram, naranja de acridina, blanco calcofluor y citología de impresión y reportan buenos resultados. Pero no podemos dejar de mencionar la microscopía confocal, que es un método no invasivo y bastante específico. Se reporta hasta más de un 90%, donde se pueden presentar o también se pueden observar las dos formas, la forma quística y la forma del trofozoito. Para el tratamiento, mientras más temprano es diagnosticado o reconocida la enfermedad, muchísimo mejor será el pronóstico y se ha reportado que hasta un 2/3 de los casos resuelven con visiones mejores de 20/25 o mejor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el tratamiento muchas veces requiere no solamente semanas, sino hasta años para poder alcanzar completamente la cura. La primera terapia curativa que se reportó fue el uso de propamidina, el llamado Brolene, con neomicina. Las diamidinas, como la propamidina y la hexamidina, son letales solamente para el trofozoito. De allí su limitación en que no tienen efecto sobre la parte quística. Así que su utilidad es solamente para la enfermedad temprana, donde los trofozoitos son más numerosos. Se emplea una dosis de una gota cada 1 hora por los primeros 3 a 5 días, disminuyéndose así las primeras semanas según la respuesta clínica.
Sin embargo, la terapia actual son las biguanidas y la clorhexidina, que tienen un efecto tanto antitrofosfoito, pero también son letales a la forma quística. Ambos han demostrado ser efectivos como tratamiento único, aunque la dosis y frecuencia varía según la literatura. Se recomienda utilizarlo cada 1 hora los primeros días y luego se va disminuyendo a 4 veces al día las primeras semanas. Como ya mencioné, la terapia típicamente dura 3 a 6 meses o hasta 1 año, y si se retira de una forma temprana puede ocurrir recurrencia. Cuando hay una resistencia, que también se ha reportado, se puede aumentar esa concentración en lugar de 0.02% a un 0.04 o hasta 0.06% de la clorhexidina, reportando así un manejo satisfactorio, aunque también se han reportado de forma bien útil con actividad ante este parásito algunos antifúngicos como el clotrimazol, itraconazol, voriconazol, miconazol y el ketoconazol. Otros también de utilidad son los aminoglucósidos como la neomicina y la parmomicina. Sin embargo, el estándar de oro son las biguanidas. Tradicionalmente, la queratoplastía se ha reservado solamente para rehabilitar la visión después de completar todo el tratamiento o para aquellos casos que han estado progresando a pesar de una terapia médica máxima. Y proponiendo esto una posible perforación. Sin embargo, reportes recientes encuentran que el uso adyuvante tanto de los agentes anti-acantamoeba conjunto con la queratoplastia penetrante o lamelar pueden tener menor tasa de recurrencia y mayor resultado visual, y así evitar entonces el factor de riesgo de rechazo del trasplante o secuelas aún mayor que incluyen como el glaucoma. Sin embargo, es bueno recalcar que la terapia médica es la preferida en la mayoría de los casos. Otros han descrito el uso del cross-linking del colágeno como una terapia adyuvante para la queratitis de acantamoeba. Sin embargo, su mecanismo de acción aún no está claro, su utilidad aún está por verse. Lo que sí se sabe es que no es beneficioso para casos avanzados. En conclusión, este tipo de patología representa un reto tanto diagnóstico como de tratamiento para el clínico, y que aún teniendo el tratamiento apropiado, amerita un tiempo prolongado en muchos casos. Cuando se diagnostica de forma tardía, los pronósticos suelen ser menos favorables, específicamente cuando no lo sospechamos en esta etapa de epitelitis. Las tinciones y cultivos siguen siendo útiles, pero el estándar de oro es la microscopía confocal, que provee un diagnóstico temprano y con esto una mejoría en la evolución clínica. Las biguanidas son el tratamiento estándar que dan un mayor abordaje, dan un abordaje de forma holística, tanto que incluye la forma quística y la forma del trofosodito. El crosslinking ya sabemos que no se recomienda en casos que están avanzados. Esto es parte de lo que se consultó. Muchas gracias por la oportunidad. Excelente, Cristian. Quería comentar, Cristian, y sé que tienes un caso quirúrgico al que te tienes que marchar, que escuchándote no me cabía más que pensar en el doctor Francisco Barraquer, quien diera esta presentación sobre la acantamoeba justo durante la pandemia el año pasado, apenas una semana antes de irnos de este mundo. Y Francisco Barraquer, que era una persona muy querida, tanto en América del Sur, en Colombia, como en el mundo entero, dedicó una gran parte de su vida y publicó grandemente sobre el tema de la patología y la histopatología y el tratamiento de la acantamoeba. De manera que muchas de las contribuciones que hoy aprovechamos en el diagnóstico, que es quizás lo más difícil, el uso de las tinciones de carcofluor y el tener
acceso a microscopía confocal y el acceso a las terapias, como has mencionado, en gran parte se la debemos al doctor Barranquero. En otro orden, simplemente una historia, porque mi primer caso, al regresar a la República Dominicana, y ayer casualmente operé a su hermano, era un joven que usaba lentes de contacto, era un hombre de negocios de origen libanés, estaba en New York, y parece que algo le cayó en el ojo o en la entrecara del lente de contacto y el ojo, y empezó a sentir dolor en el ojo, por lo cual se sumergió en un vaso de agua fría el ojo con el lente de contacto. Yo entiendo que probablemente introdujo la cantamoeba en ese momento, pero fue a la oficina de un optometrista con la urgencia en la ciudad de Nueva York, y el optometrista le puso una gota de alcaína, de anestésico, inmediatamente le desapareció el dolor. Él aprovechó la salida del optometrista y se robó el goterito con la alcaína y se pasó los próximos 3 días echándose anestésico tópico en el ojo. Para cuando llega de regreso a Santo Domingo, aquello era una tragedia. Tenía el típico anillo, pero un anillo que abarcaba los 8 de los 11 milímetros de la córnea. Y la historia es que por más terapia que le dábamos de antibiótico, antimicótico, no respondía. No dábamos con el organismo, por lo cual lo referí al Bascom Palmer y le hicieron una queratoplastia penetrante diagnóstica y también tectónica, porque lo que había era que curar el ojo. Por suerte el ojo era amblíope, con una miopía altísima unilateral, pero al día de hoy él ha conservado su ojo y fue para mí el primer caso y el único caso de acanthamoeba que he tenido en mi vida. De manera que no es que son muy comunes, son bastante raros, pero hay que saber y tener un alto índice de sospecha, sobre todo cuando se habla de la exposición de historia, como mencionamos, de lentes de contacto o agua o material contaminado. Gracias, Cristian, te dejo ir porque sé que tienes prisa. Una bendición muy grande por un trabajo muy bien hecho. Muchas gracias, doctor. En iCaps Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Quiero aprovechar esta presentación para compartir como noticia de última hora una experiencia fabulosa que acabo de tener, que fue la razón por mi ausencia durante las últimas 2 semanas, que fue la visita a España, que por cierto, Faco Elche, que es el motivo de la visita, fue en el año 2020 el último congreso presencial, las últimas conferencias presenciales de España. Más luego en el año 2021, Faco Elche es la primera conferencia, el primer congreso presencial de España. De por sí se hizo un congreso híbrido en el que 300 oftalmólogos de España estuvieron presentes en la ciudad de Elche, Alicante, y luego otros 400 participaron virtualmente desde sus hogares. El líder indiscutible en todo esto ha sido el maestro doctor Fernando Soler, que fue quien hizo posible que este congreso en el centro IFA, que es un centro de convenciones entre la ciudad de Elche y la ciudad de Alicante, quien sin miedo decidió que era necesario crear este congreso. ¿Y dónde queda Elche? La mayoría de la gente lo desconoce. Es una ciudad de origen mora en el sur de España, justamente entre Alicante y Murcia. Y si vemos en el mapa, aquí está Valencia, Murcia está por acá, Alicante, Elche está justo en el camino. Y de hecho el centro de convenciones entre los dos. El evento normalmente se realizaba en el hotel llamado El Huerto del Cura, el cual era un clásico por su entorno de palmas datileras y de un ambiente tropical. En febrero siempre hacía muchísimo frío. Este año afortunadamente se hizo en el calor del verano, que para mí, por ser caribeño, pues me agradaba mucho más.
con un programa variado y exquisito, porque se presentó lo mejor de España en cualquiera de los segmentos, sea de glaucoma, de retina, de cataratas o mix, o el tema de imágenes y el tema de lo que llaman ellos los Phaco Juniors. Se habló de fármacos, se habló de lentes intraoculares, de imágenes de retina como la angio OCT. Y para mí el Clarius fue, no el Clarion, el Clarius de Zeiss se llevó el show, ya que logramos ver por primera vez unas imágenes espectaculares. Podíamos ver de hora cerrada a hora cerrada con una resolución y una naturalidad que yo realmente nunca había visto. Y aquí estoy compartiendo casos como este con la degeneración en látice. Vimos que se ven desgarros en la retina y los Phaco Juniors quedaron impresionados con esta presentación. Paco Elche realmente rompió el hielo en España, nos dio la oportunidad que necesitamos de juntarnos de nuevo aquí con el doctor Manuel Tavares de Portugal o la doctora Elena Barraquer de Barcelona. Y hoy día está haciendo un proyecto de misionero en Mozambique. Y aquí los protagonistas como Filomena Ribeiro, Joaquín Fernández, Marta Suárez, quienes hicieron posible que este Phaco Elche, este evento presencial, fuera todo un éxito. Quería compartir eso con ustedes como noticia de última hora, porque el próximo evento presencial y virtual será Phaco Extrema en Buenos Aires, Argentina. Me despido con eso de ICAPS y espero que les haya gustado esta sección y segmento de córnea y continuamos en sintonía la semana que viene con más de ICAPS Franja Ocular. Muchas gracias. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.